El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Wicca Radio México. El día de hoy vamos a platicar acerca de lo que son las tendencias mágicas, qué es lo que está ahorita la gente como buscando, cuáles son las inquietudes de las personas ahorita a nivel global, a nivel qué es lo que está sucediendo o cuáles son estas tendencias que le está atrayendo a la gente, ¿sí? Aquí hay una cosa que es muy interesante porque sí hay una situación en la cual estamos combinando esta parte ancestral de magia y esta parte científica cuántica. Si por un lado tenemos esta parte hay un gran interés por la brujería psicológica que consiste en la fusión entre la psicología transpersonal, la terapia somática, la brujería moderna. Hay una tendencia de hacer hechizos y rituales con herramientas de autoconocimiento y sanación emocional y generar estos diarios mágicos, rituales de integración del yo, ¿sí? Y esta parte, hay esta tendencia importante de buscar a través de esta magia, pero con esta cuestión de entendiendo la parte psicológica. También tenemos la astroherbolaria cósmica o medicina lunar, que consiste en la combinación de astrología, herbolaria, ciclos lunares para crear preparados personalizados. Tés, aceites, jabones, ungüentos, pero esta tendencia viene de todos estos productos artesanales, pero que tienen una correspondencia planetaria o zodiacal, ¿sí? Ejemplo, tenemos ungüentos venusinos, jabones lunares, sincronizadas con las fases, con los signos, ¿sí? Pero obviamente una de las cosas que no ha pasado de moda y está tomando un auge importante es la magia de la naturaleza y de los elementales. ¿En qué consiste? En la reconexión del ser humano con los espíritus naturales, ¿sí? Con esta energía del medio ambiente, llámense hadas, devas, elementales del bosque, y esta tendencia tiene que ver mucho con el retorno de la magia verde, con el retorno a los bosques, con el retorno a las prácticas animistas, ¿sí? Estos rituales de agradecimiento a los árboles, esta correlación mágica con los animales, con las plantas, tener amuletos naturales, hacer ofrendas a la tierra, reconectarnos con el mundo natural, que es precisamente lo que es esta Wicca Celta Fairy, ¿sí? Que la gente lo está buscando mucho por buscar una reintegración no nada más humana, sino espiritual y práctica, y sobre todo esta parte de salud. Otra de las cuestiones que está vibrando fuertemente es la manifestación cuántica, ¿sí? Es esta reinterpretación de las leyes de atracción, integrando la física cuántica, la vibración, la conciencia, y la tendencia es manifestar desde la coherencia del corazón y no solamente desde el pensamiento positivo, ¿sí?
Ejemplo de esto son los rituales de vibración energética, la reprogramación mental, esta parte del uso de frecuencias, de los códigos sagrados, de la geometría sagrada, y esto nos ayuda a entender cómo se puede combinar la ancestralidad, ¿sí?, con esta parte de modernidad científica, ¿sí? Sigue estando como un interés permanente en la gente, ¿sí?, las artes adivinatorias, ¿sí?, el saber de runas, de tarot, ¿sí?, pero muchas veces a manera de generar una especie de intercambio de comunicación, no nada más entre los símbolos antiguos, sino en esta explicación psicológica y terapéutica que llega a tener, ¿sí?, esta parte de comunicación a base de estas artes adivinatorias, ¿sí? Y por otro lado también tenemos estas tendencias de rituales de protección energética urbana. ¿A qué me refiero? A estas adaptaciones que podemos hacer de limpias, de protecciones, de sellos mágicos en el entorno moderno, pero cubriendo también todas nuestras actividades modernas, ¿sí? Cómo protegernos energéticamente en los áreas de trabajo, en las oficinas, con la tecnología que ocupamos, con las redes sociales. Todo esto es una tendencia de limpiar estos espacios digitales, tener amuletos cibernéticos, estos baños de descarga urbana, talismanes, y protegernos también de las energías electromagnéticas. Entonces, todo esto nos da una sensación de modernidad, pero con un dejo de antigüedad, con un dejo de entender que las viejas tradiciones, que esta ancestralidad no estaba tan errada en cuanto a su visión cuántica. Obviamente no tenían estas palabras y no había, y durante muchos años, durante milenios, la ciencia estuvo peleada con la brujería o con la parte esotérica. Sin embargo, nos vamos dando cuenta que estas tendencias están siendo más orientadas a la reintegración, ¿sí?, y a la utilización. No ver en qué difieren, sino más bien en dónde se conjuntan, en dónde tienen como una aplicación práctica para la vida moderna. Esto es muy interesante porque de alguna manera esta combinación entre la física cuántica y la magia ancestral es sin duda una de las corrientes esotéricas más poderosas y revolucionarias de nuestro tiempo, ¿sí? Porque representan la unión de la ciencia moderna, pero de la sabiduría ancestral. Estos dos caminos que, aunque parecieran opuestos, buscan lo mismo: comprender la naturaleza invisible de la realidad y el poder de la conciencia y la mente humana, ¿sí? Por eso la idea es desarrollar ahorita más este aspecto de entender cómo es la unión entre ciencia y sabiduría ancestral, ¿sí? Vamos por partes. Los orígenes filosóficos y espirituales desde las civilizaciones antiguas al ser humano han instruido que la realidad visible, ¿sí?, es apenas una capa de algo más vasto y vibrante, ¿sí? Las civilizaciones antiguas estaban conscientes de esto. Yo te hablo de esto de decir la realidad visible es solamente una capa, lo vas a relacionar inmediatamente con todas las cuestiones cuánticas, de toda esta parte de la Matrix, y podemos hablar de términos modernos. Sin embargo, en Egipto, el Ka, o la energía vital, y el Ba, el alma, eran fuerzas vibracionales que podían influir en el mundo físico a través de rituales, de sonidos y de la geometría sagrada, ¿sí? Ya en el antiguo Egipto tenían este concepto plenamente identificado. En la India védica, los rishis enseñaban que el universo es Maya, o sea, la ilusión,
una proyección de conciencia, un concepto que hoy resuena con la idea cuántica de la realidad como el campo de probabilidades. Los Rishi enseñaban esta parte de este universo que nos suena mucho a la Matrix, ¿sí? Las culturas mesoamericanas, ¿sí? Los chamanes toltecas, mayas, nahuas, ¿sí? Hablaban de un plano invisible de energía, ¿sí? En el cual todo era pura energía y de ahí surge la materia, ¿sí? Entonces, veamos cómo estas tradiciones ancestrales estaban muy adelantadas, o tal vez la cuestión es de que no supimos entenderlas, ¿sí? En las tradiciones europeas antiguas, los alquimistas decían, como decía el Kybalión, como es arriba es abajo, anticipando la interconexión del microcosmos con el macrocosmos. Un principio muy similar a lo que es la no localidad cuántica, ¿sí? Entonces, todas estas visiones ya intuían que la conciencia influye en la materia. Creer es crear. Esta es la base del pensamiento cuántico moderno, ¿sí? Pero que siempre, de todo el tiempo, ha estado inmerso en los conocimientos esotéricos de las grandes civilizaciones, ¿sí? En el nacimiento, esto, bueno, pudo haber estado latente y no se entendía hasta que de repente científicos empiezan a acercarse a este puente de la modernidad con lo esotérico. O sea, genera este puente, ¿sí? Y vamos a entender que de 1900 a 1930, la física cuántica cambia para siempre la visión del universo, ¿sí? Max Planck descubre que la energía no es continua, sino que existe unos cuantos, ¿sí?, unidades vibracionales. Estos cuantos, ¿sí?, o estas unidades quarks, ¿sí?, que son unidades vibracionales. Einstein y Born abrieron un debate sobre el papel del observador, ¿sí? La realidad existe antes de ser observada, ¿sí? Esta idea de Einstein y Born, ¿sí?, nos empieza a dar una visión cósmica, ¿sí?, que ya se plasmaba en las antigüedades. Heisenberg, ¿sí?, formula el principio de la incertidumbre. No podemos conocer simultáneamente la posición y el movimiento de una partícula. David Bohr, ¿sí?, introdujo la idea de un orden implicando un campo invisible donde todo está conectado. Estas ideas rompen la frontera entre lo material y la energía, dando lugar a una visión cuántica del universo, un tejido vibracional y un tejido basado en la conciencia, ¿sí? Entonces, de aquí se genera un puente maravilloso entre la magia ancestral y la modernidad. Los nuevos movimientos esotéricos interpretan que los descubrimientos cuánticos son confirmaciones de que lo antiguo ya sabía intuitivamente toda esta modernidad, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver o vamos a tratar de razonar, de analizar, de entender ciertos principios cuánticos y vamos a ver su equivalente ancestral, ¿sí? Hay un principio cuántico que dice, la materia es energía condensada, ¿sí? Su equivalente ancestral es, como decía el hermetismo, todo es energía. Otra premisa es, decía, el observador afecta el experimento, según el principio cuántico. Pero en el equivalente mágico ancestral dice, la intención dirige a la magia. Otra idea es, la realidad es un campo de probabilidades, ¿sí? Antiguamente diríamos, el ritual elige una línea de destino, ¿sí? Otra manera de ver las cosas científicamente es cuando decimos,
el tiempo no es lineal, ¿sí? Antiguamente diríamos, el círculo mágico une el pasado, el presente y el futuro, ¿sí? Cuando hablamos de ciencia, ¿sí? Hablamos de el entrelazamiento cuántico, el que todo está conectado. Esta parte es uno de los planteamientos cuánticos esenciales, ¿sí? Y sin embargo, antiguamente, la sabiduría ancestral dice, todo es el tejido de la vida, es la red de Weird, ¿sí? Entonces, la magia cuántica no es una nueva moda, sino una reinterpretación moderna de la cosmovisión energética universal, ¿sí? Las culturas antiguas, todas las culturas ancestrales, tenían una idea clara de lo que era la mecánica cuántica. No lo expresaban de esa manera y muchas veces lo expresaban intuitivamente. No tenían pruebas, no tenían estos estudios. Sin embargo, no difiere nada los planteamientos modernos con la filosofía ancestral, ¿sí? Los ejemplos contemporáneos de fusión cuántico-mágica es que en los rituales de manifestación cuántica se trabaja con la visualización y la coherencia del corazón para colapsar la realidad deseada. Por ejemplo, meditar en un estado de que ya está realizado todo y anclarlo con un sigilo o con un aceite ritual es la misma consideración. Colapsar la realidad, generar una realidad, es el creer, es crear, ¿sí? También hablamos de que desde todas las culturas hablamos de geometrías sagradas, de campos de energía, de frecuencias, ¿sí? La flor de la vida o el torus, el toroide, representan campos cuánticos autoorganizados. Hoy se usan en altares y productos energetizados como velas, jabones rituales para amplificar esta vibración. Entendemos que esta geometría sagrada es una representación de las energías de los cuánticos, y en el tiempo ancestrales no habían estos microscopios electrónicos, ni había la capacidad de entender que esta geometría sagrada estaba íntimamente vinculada a las frecuencias energéticas, ¿sí? Y estas frecuencias y sonidos con los cuencos, ¿sí?, también se expresan como los sonidos cuánticos. Se utilizan frecuencias como los solfegios, ¿sí?, como estas frecuencias Schumann, ¿sí?, o estas frecuencias bineaurales que alteran la vibración celular, similar a lo que es el uso chamánico del tambor o el canto, ¿sí? Fíjense cómo esta parte es importante, ver cómo se entrelazan las realidades. Son diferentes interpretaciones, pero de alguna manera estamos hablando de lo mismo, en esencia, ¿sí? Los cristales, esta parte de la cristaloterapia, de esta fascinación del hombre por las piedras, ¿sí?, y estos cristales con la resonancia cuántica, estos cristales que funcionan como estructuras vibracionales que interactúan con el campo cuántico humano. El cuarzo, por ejemplo, es usado tanto en relojes atómicos como en la magia ancestral. Los cuarzos pueden ser utilizados tienen varias propiedades físicas comprobadas, como la piezoelectricidad, ¿sí?, pero también se manejan para estabilizar la energía en la magia ancestral, ¿sí? De tal manera, la cultura, la filosofía y los avances se van dando de la mano, ¿sí? En Occidente, ¿sí?, autores como Deepak Chopra
Greg Braden, ¿sí?, o John Dispenza, popularizaron la idea de un campo unificado de la conciencia, ¿sí? Esta idea de estos autores, ¿sí?, de que la conciencia es un campo mórfico de energía, ¿sí? En Latinoamérica, esta corriente se empieza a fusionar con lo que es el chamanismo andino o el chamanismo mexicano, ¿sí?, o prehispánico, ¿sí?, creando rituales de energía cuántica con el copal, la obsidiana, la respiración consciente. Esta idea de nuestros antiguos chamanes, ¿sí?, que tenían estos rituales donde manejaban perfectamente bien las energías para crear realidades nuevas, ¿sí? En Asia, los maestros como los lamas, el Dalai Lama, han apoyado el diálogo entre el budismo y la física cuántica, ¿sí?, especialmente en el torno a la interdependencia, ¿sí? El arte y el diseño energético de la geometría sagrada se usa en espacios, en altares, en tatuajes, en amuletos, en productos artesanales. Nos estamos hablando de que a esta parte muy ancestral tiene un toque de ciencia, de práctica, de situaciones que funcionan, ¿sí?, como campos generadores de energías, ¿sí? Hay algunas tendencias actualmente, ¿sí?, en el cual tratamos de integrar la física cuántica, la energía cuántica, y que se refleje en productos vibracionales, ¿sí?, tales como jabones o aceites de alta frecuencia, energizados con sonidos o con interacciones específicas. Están ritualizados, ¿sí? También existe esta parte de reprogramar el agua, ¿sí? Esto que se basa en los estudios de Masaru Emoto, esta parte de generar una intencionalidad sobre las estructuras moleculares del agua. Hemos visto cómo no nada más basta el purificar el agua, sino necesitamos reenergetizar el agua, ¿sí? Hay baños de manifestación cuántica, donde cada elemento se elige por su frecuencia y su correspondencia energética. Tenemos esta parte de interactuar con los elementos tierra, aire, agua, fuego, de una manera, de una correspondencia que nos hace posible entender y expandir nuestra percepción, ¿sí? Y esto nos lleva a los sellos cuánticos, a los símbolos activados con la intención, con una respiración específica para alterar el campo cuántico personal, ¿sí? Entonces, entendemos perfectamente bien que esta parte de antigüedad y modernidad nos da una nueva visión, una visión que nos proyecta a un futuro más integrador. No somos el pasado, no somos esta ciencia actual, somos la integración del futuro, donde podemos mezclar, ¿sí?, esta parte de sabiduría tradicional, una sabiduría que la tenemos tatuada en los genes, ¿sí?, con una reinterpretación moderna. Estamos reentendiendo la verdad de la energía y de la reconexión con la naturaleza, ¿sí? Entonces, para entender, hay un renacer de un mago científico, ¿sí? La magia cuántica marca el retorno del mago filosófico, capaz de unir la ciencia y el espíritu. El brujo moderno ya no solo usa hierbas y palabras antiguas, también usa vibración, frecuencia, coherencia, conciencia, toroides, ¿sí? El laboratorio alquímico ahora está dentro del corazón y el ritual se convierte en un acto de resonancia con el campo universal,
¿sí? Necesitamos entender y tener una práctica real, no nada más estudiando la parte dogmática antigua. Eso hay que quitarlo de nuestro vocabulario, el tener esta parte dogmática, el creer que lo que nos decían es cierto. Ahora podemos comprobarlo, ahora podemos tener una explicación científica mágica del por qué. No nada más dentro del aspecto de la reconexión, sino también en la parte del desarrollo personal de cada uno, ¿sí? Podemos entender palabras tanto como esta parte de, antiguamente se decía, no se enferma el cuerpo sin antes enfermarse el alma, ¿sí? Antiguamente se decía, necesito curarte del susto, del espanto, y esas palabras nos suenan abuelita, nos suenan antiguo, ¿sí? Sin embargo, hay ahora una neuroprogramación bioneuroemocional, en el cual nos dice que todo desequilibrio energético provoca las enfermedades, y la gran mayoría de las enfermedades tienen su origen en las emociones, ¿sí? Entonces, esta parte que de repente desdeñábamos y decíamos cuando alguien decía, te voy a curar del espanto, y decían, suena arcaico, suena absurdo, suena incoherente. Cuando lo veo desde el marco teórico científico de la reprogramación bioneuroemocional, entiendo a lo que se están refiriendo y ya no me suena a algo antiguo, me suena a una reexplicación del sentido mágico de las prácticas energéticas, ¿sí? El entender la magia, como siempre lo he explicado, saber magia, y estas palabras hay que resignificarlas, porque magia nos suena a algo fuera de lo coherente. Sin embargo, entender que la magia es saber utilizar la magia de mi entorno a voluntad para un fin en específico, y si yo entiendo las premisas cuánticas de generar como observador de mi propia realidad, construyo mi propio campo de realidad. Entonces, estas palabras que nos hablaba muchas veces Santiago Pando, ¿sí? En sus películas. Yo les voy a recomendar mucho que busquen en YouTube, ¿sí? Las películas de Santiago Pando, ¿sí? Creer es crear, Artesano, ¿sí? Porque nos va a explotar la mente con estas películas que están libres en YouTube, ¿sí? Busquen Creer es crear, El Artesano de Santiago Pando, ¿sí? Y van a entender mucho cómo se proyecta la ancestralidad con el mundo mágico moderno, ¿sí? Con Santiago Pando hemos tenido un intercambio y hemos trabajado en algunos rituales de reprogramación mágica, pero con una base científica. Entonces, entender esta parte de reentender, de resignificar la parte mágica con la ciencia, no es algo que sea descabellado, es algo que es coherente, prudente y sobre todo nos marca la tendencia hacia el futuro. No tengo por qué creer en algo que me dicen y que no entiendo. Ahora puedo abrir mi mente a entender la magia en su totalidad con pruebas científicas, por lo menos teorizando, ¿sí? En una explicación clara de lo que son las energías. Entonces, estas tendencias nos van a ir marcando y no está exento de el conocimiento. No es, y siempre lo he comentado, soy enemigo de las recetas de cocina, ¿sí? El hacer el hechicito del amor porque a mí me dicen que le ponga, más bien tengo que entender la intencionalidad y yo tengo que generar desde mi realidad mi propia formulación,
¿sí? Por eso mismo, creo que estas tendencias van mucho de la mano de lo que es la experiencia, ¿sí? Y lo que es la coherencia de lo que procuro practicar y compartir con ustedes, ¿sí? Por eso mismo quiero invitarlos, si estás interesado en estos temas, quienes han sido mis alumnos saben perfectamente bien que los voy llevando de la mano desde la ancestralidad, pero con tratar de conectar con el conocimiento científico y dar un razonamiento claro. No quiero que creas que lo que yo te digo es magia yo le digo a la Hollywood, a la Harry Potter. No, la magia no es sacar la varita y decir unas palabras sin sentido y generar algo. La magia es entender que una herramienta como la varita mágica es un simbolismo de la proyección de mi voluntad, de mi concentración, y voy a generar un campo energético que permite a la realidad expresarse, ¿sí? Les voy a poner en pantalla, ¿sí?, los diferentes cursos que estoy dando, ¿sí? Entonces, ya para diciembre vamos a arrancar, ¿sí?, lo que son los cursos de Wicca, ¿sí?, la formación de la cultura Wicca, que es precisamente esta tradición que nos va a reconectar con la naturaleza. Del mismo modo, voy a empezar otra vez los cursos de tarot. Estoy continuamente ofreciéndolo para las personas que quieran aprender esta herramienta maravillosa, ¿sí? Y también estos cursos como defensa psíquica, porque es importante que, independientemente de mi conexión con la naturaleza, aprenda a limpiar, a purificar, a mantener equilibrada mi energía, tanto la personal como en mi casa, como en mi área de trabajo, ¿sí? No es el quitar brujería o trabajos de hechicería solamente, que existen, por supuesto, pero también necesito saber purgar, saber quitarme de encima tantas energías que cargamos día a día de enojos, envidias, odios, corajes, peleas, ¿sí? Ambientes pesados, ambientes que se cargan, y hay que saber generar espacios, ¿sí?, energéticamente estables, ¿sí? Posteriormente, ya el próximo año, en enero, en febrero, empezaré a impartir el curso de runas, ¿sí? Esto, de repente las personas piensan que el curso de runas, por lo menos el que yo voy a dar, no es el aprender las runas exclusivamente desde su ámbito, ¿sí?, de ser un medio oracular, ¿sí? Las runas se tienen que estudiar en sus 4 dimensiones, ¿sí? ¿Cuáles son sus 4 dimensiones? Necesito entender que las runas es una manera de escritura, ¿sí?, nórdica vikinga, ¿sí?, que tiene un concepto energético importante, que se puede entender como una parte oracular que puede utilizarlos para leer las tendencias, energías, ¿sí? Nunca nos van a leer el futuro, nos leen las tendencias energéticas. También cada runa tiene un sentido propio, de una energía propia, que nos sirven como amuletos, que nos sirven para sellar, para bloquear o para generar un campo energético en el entorno de cada runa. Y también las runas nos va a ayudar para hacer lo que se llama la medicina Vidkar, o curar a través de la vibración de las runas. Todo esto lo vamos a aprender, pero necesitamos aprender todo esto con toda la cultura, la filosofía y el conocimiento, ¿sí?, de la cultura nórdica, de la cultura vikinga, ¿sí? Necesitamos entender los 9 principios vikingos, necesitamos entender la disciplina, el coraje,
¿sí? Y la honestidad, la lealtad, el coraje, la hospitalidad, ¿sí? Todas estas principios vikingos para poder entender las runas en toda la extensión de su palabra, ¿sí? Entonces, ahí tienen en pantalla toda la información. Ustedes escríbanme y díganme qué es lo que les interesa. Estudiar formación Wicca Celta Fairy, ¿sí? Estudiar tarot, estudiar runas o defensa psíquica, ¿sí? A través de lo que va a ser diciembre, enero, empezaré los nuevos cursos por si quieres de una vez irte apuntando, ¿sí? Me va a dar mucho gusto. Tenemos que generar un conocimiento que nos lleve de la mano a nuestro desarrollo de expansión de conciencia y que cada vez seamos la mejor versión de nosotros mismos, ¿sí? Yo les agradezco mucho haber estado conmigo y nos vemos la próxima semana en un programa más de Wicca Celta Fairy. Hasta la vista, que tengan muy buena semana.